Sidney Lumet nació subido a los escenarios. Hijo de padres artistas, comenzó su carrera siendo actor desde muy joven. Tal vez sea por esto que haya tenido siempre un muy buen trato con los elencos que trabajaron con él, siendo un hombre muy querido y respetado dentro del medio. En 12 Angry Men, su ópera prima de 1957, conocida en Latinoamérica como 12 hombres en pugna y en España como 12 hombres sin piedad, ya nos anticipa todo su genio y capacidad narrativa. Salvo en el principio y en el final, la acción transcurre en un solo ambiente. Con un traveling lateral se nos presenta los semblantes de los protagonistas, mientras el juez pronuncia las últimas palabras del juicio, haciendo referencia al artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde expresa que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia en tanto no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. Bajo la mirada trémula del acusado, ingresamos a la sala con un primer plano de su rostro superpuesto, de facciones latinas, mostrando una expresión de horror y vulnerabilidad ante la situación. Su imagen se fusiona con la de los 12 hombres acomodándose alrededor de una larga mesa en donde van a decidir sobre su inocencia o culpabilidad. Basada en un guión para televisión escrito por Reginald Rose, quien muestra sus dotes para crear y desarrollar personajes bien definidos sin apoyarse en una elipsis o un flashback, contando simplemente con la puesta en escena y elementos teatrales, haciéndonos entrever la personalidad de cada uno a través de sus palabras y comportamientos, la película transcurre minuto a minuto en tiempo real y logra construir diferentes climas en un mismo y reducido espacio. Podría verse tranquilamente como una obra teatral y nada de su contenido se vería afectado, pero el sentido de haber sido filmada encuentra su sostén en el uso de los lentes, en los planos y los travelings que refuerzan la expresividad de los actores y constituyen un elemento narrativo en sí mismo. La cámara nos inserta en el centro de la escena, maneja el suspenso, la expectación y la fluidez con cada movimiento, la distribución y ubicación de los actores en el encuadre, utilizando la profundidad de campo, compone planos verdaderamente imponentes y emotivos. Protagonizada por Henry Fonda, quien además es uno de los productores junto con el guionista y fue el que le puso el ojo a Sidney Lumet, hasta entonces un director de televisión, la película cuenta con un reparto inmejorable. Cada uno representa, con algunas características personales, el pensar y sentir de toda una sociedad, con sus prejuicios de clase, el racismo y la xenofobia. Se acomodan en sus asientos y votan para llegar al veredicto. 11 consideran que el muchacho de 18 años es culpable por parricidio y debe pagar con la pena capital siendo enviado a la silla eléctrica. Pero el jurado número 8, Henry Fonda, no está del todo seguro. Considera que una decisión tan importante amerita unas palabras previas y pone en práctica el artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos. Su voto genera fastidio. Para poder cerrar el caso y que cada uno pueda retomar sus quehaceres, se debe llegar a una decisión unánime. Se procede entonces a reconstruir nuevamente la escena del crimen, que ya había sido recreada durante el juicio. La película toma un giro hacia el género policial al estilo inglés, mediante la duda razonable impulsada por el jurado número 8, quien marca la diferencia hasta en su manera de vestir, todo de blanco, y es el único que ejercita la empatía, se van socavando los prejuicios de clase y derribando aseveraciones infundadas. El juicio por jurados, que convoca la participación directa de la ciudadanía en una causa penal, puede verse como un efecto positivo de la democracia, en el cual se pueden evitar la compra de jueces y la corrupción judicial. Igualmente, la película exhibe ciertas falencias correspondientes a este ejercicio democrático. En una sociedad capitalista, en la cual no existe un sentido de justicia mancomunado, sino una especie de resarcimiento punitivo en pos de salvaguardar los intereses individuales, el veredicto popular concentra todos los males sociales canalizados. Los concurrentes se sumergen en un debate en donde despliegan sus argumentos, depositando en ellos todo su andamiaje moral y sus convicciones necias. Es notable la liviandad, la indiferencia y la insensibilidad con que se trata el asunto, la ligereza para decidir y dar un voto tan importante del que depende la vida o la muerte de una persona. Entre los 12 jurados se ven claramente dos polos opuestos. Por un lado están los guiados por la razón, con argumentos lógicos, dispuestos a escuchar, y por el otro están los gobernados por la sinrazón, representada por actitudes violentas y gritos. El resto espera una resolución mayoritaria. Algunos van con la corriente y otros se permiten reflexionar. El calor es agobiante dentro de la sala, que parece caldearse cada vez más.
Los personajes van sudando, yendo de vez en cuando al baño para refrescarse. La sensación de encierro y claustrofobia va creciendo a medida que se va estirando el debate. Por un momento resulta inimaginable que puedan llegar a un acuerdo, dando la sensación de que van a permanecer eternamente encerrados en aquella sala discutiendo. Sin embargo, a medida que se van desplegando los interrogantes sobre la mesa, las versiones endebles de los testigos se van desmoronando. La duda razonable, sembrada por el jurado número 8, comienza a germinar. Si no hubiera sido por él, que se impone ante el veredicto de la mayoría, el muchacho hubiera sido declarado culpable, sin evidencias ni pruebas suficientes. La película es crítica con el sistema judicial y su alcance. De ningún modo es una justicia imparcial, que está por encima de las clases sociales. Nuestro acusado está sujeto a un juicio exprés y a una defensa que ni cree en su inocencia. Tanto Reginald Rose como Sidney Lumet rescatan la individualidad y el margen de acción frente a un sistema descompuesto y corrupto. Una vez fuera de la sala y terminado el caso, el jurado número 9, Joseph Sweeney, quien cumple un rol decisivo para llegar al consenso, se le acerca al número 8 para preguntarle su nombre. El personaje de Henry Fonda es el único al que se le conoce su identidad sobre el final de la película. Su personaje se humaniza y deja de ser un simple número dentro del frío e injusto proceso judicial.